tal? Sean todos bienvenidos. Vamos a comenzar con el siguiente video que tiene como título Los procesos básicos del pensamiento. El objetivo de la presentación que está por iniciar es identificar 5 procesos básicos del pensamiento y además buscamos conocer algunas características de cada uno de estos mencionados procesos. Dicho lo anterior, entonces, vamos a iniciar. Y bueno, vamos a comenzar con el primero de estos procesos. Vamos a ir entonces desde el primero al quinto. Y el primero, ¿no?, de los procesos básicos del pensamiento es la observación. La observación entonces debe ser entendida como el proceso mental de fijar la atención en una persona, tal vez sea también fijar la atención en un objeto o en una situación, a fin de identificar sus características y también la integración de estas en un todo que representa la imagen mental del objeto o de la situación. Así entonces iniciamos cuando nosotros estamos observando, es el inicio entonces del conocimiento de alguna situación, de alguna persona o de algún objeto. Por supuesto, entonces debe tener usted clarísimo que es cuando nosotros estamos concentrados y estamos fijando la atención 100% de nuestros sentidos, principalmente el de la vista. Y así entonces con esto vamos a formar imágenes o representaciones mentales de situaciones o también de objetos. Existen tipos de observación, ¿verdad? Podríamos hablar en principio de cuentas de la observación de tipo directa. Esta permite captar directamente la observación por medio de nuestros sentidos. Y entonces es cuando nosotros somos capaces, por ejemplo, de vivir alguna experiencia, alguna situación y decir que tuvimos una observación directa. Tenemos también otro tipo de observación que es la observación indirecta. Esta permite obtener información de las observaciones de otras personas o tal vez también incluso de los medios de comunicación. Por supuesto que también podría ser una forma de aprendizaje por medio de la observación indirecta, porque estamos obteniendo la información de otras fuentes. Estamos aprendiendo, por ejemplo, independencia de nuestro país a través de las observaciones de otras personas. También incluso podrían entrar los medios de comunicación. Este video sería también un ejemplo de una observación indirecta. Para tener una observación objetiva es necesario, se va a procurar siempre separar de nuestros pensamientos los supuestos y las experiencias previas. Cuando nosotros queremos lograr una mejor observación, si se puede lograr en la medida de lo posible, es tener nuestra mente en blanco para poder así quitarnos prejuicios, quitarnos ideas que tenemos de algo que ya conocíamos. Por ejemplo, si queremos aprender sobre la independencia de México, debemos de ser capaces de observar los datos como si fuera la primera vez que los estamos observando y borrar de nuestra mente en ese momento todas aquellas ideas o prejuicios que teníamos sobre este proceso de independencia en nuestro país. Evitar, por supuesto, las experiencias previas y ver los nuevos datos o los datos que estamos enfrente teniendo como si fueran nuevos. Y así podríamos tener una observación mucho más objetiva. Pasaríamos entonces al segundo punto, que es la descripción. La descripción es el proceso mediante el cual vamos a informar de manera clara, precisa y ordenada las características de un objeto de observación. Y aquí entonces es cuando nosotros ponemos en papel, de manera escrita tal vez, o también puede ser una exposición oral, lo que nosotros observamos. Y aquí entonces como una guía podríamos utilizar el contestar preguntas, por ejemplo, como ¿qué es la independencia de México? ¿Cómo fue la independencia de México? Así entonces la descripción es cuando nosotros somos capaces
de iluminar, si lo quiere pensar así, o de pintar un cuadro con todos sus detalles. Cuando hacemos una descripción es que nosotros tendríamos que estar, pues de alguna manera, plasmando en papel a través de un escrito tal vez, todos aquellos detalles que podrían ser partícipes de un proceso, por ejemplo, la independencia de México. Y entonces es cuando nosotros entregamos de forma clara, precisa y ordenada, pues las características que fuimos capaces de observar. Ya dijimos, puede ser de manera directa o tal vez de manera indirecta. Entonces vea cómo se relaciona el punto 1 con el punto número 2. Lenguaje y pensamiento entonces son las dos caras de una misma moneda. Porque al final entonces el lenguaje no es solo un instrumento, porque nuestro lenguaje debe configurar la visión del mundo, ya que la comprensión del mundo está dada y mediada por el lenguaje. Entonces aquí es importante destacar la situación de la descripción como una situación que tiene que ver con el lenguaje. Y entonces cuando nosotros observamos algo, estamos de cierta manera ordenando nuestras ideas de cómo lo vamos a explicar a través del lenguaje. Y entonces la descripción precisamente es la situación donde entonces a través del lenguaje escrito o lenguaje oral debemos de ser capaces de mostrar nuestra visión de un acontecimiento, de una persona o de un objeto. Si seguimos con el ejemplo de la independencia de México, entonces pues debemos dar nuestra descripción, nuestra visión, ¿verdad?, de lo que entendemos cuando decimos independencia de México. Vamos con el punto número 3, que es la comparación. Ya que observamos, ya que describimos, debemos de ser capaces de comparar. Comparar entonces es un proceso mental que consiste en establecer las semejanzas y diferencias de los objetos, fenómenos o situaciones, y sirve para descubrir lo principal y secundario en los objetos, en las personas o en los sucesos. Nosotros, después de haber descrito algo, debemos de ser capaces de comparar. Y comparar entonces es un proceso que tiene que ver con nuestra inteligencia, que tiene que ver con nuestra capacidad mental. Y entonces nosotros debemos de establecer qué semejanzas y diferencias se establecieron, por ejemplo, en la cuestión relacionada, por ejemplo, a la cuestión de la independencia de México. ¿Cuáles fueron las semejanzas en este proceso? ¿Qué ideas o personas o sucesos fueron semejantes y cuáles fueron diferentes? Y así entonces vamos a descubrir qué eventos fueron los principales y cuáles fueron eventos secundarios. Incluso podríamos comparar la independencia de México con otras independencias, que tal por ejemplo con el caso de Estados Unidos. Bueno, la comparación entonces es el paso número 3 y es este proceso mental donde debemos de ser capaces de establecer semejanzas y también diferencias. Básicamente, cuando hacemos este ejercicio de comparación, es determinar las semejanzas y similitudes, sean objetos, sucesos o procesos. Necesitamos agrupar las características globales. Y entonces nosotros debemos utilizar algo que se conoce como una variable. Cuando estamos nosotros haciendo esta cuestión de comparación, debemos agrupar las características de acuerdo a variables. La variable es algo muy sencillo de entender porque la variable es algo que varía. Dado lo anterior, entonces debemos de organizar nuestra información a través de variables, por ejemplo, en cuanto al tamaño de las cosas, en cuanto al color o en cuanto a la forma en que se dieron, por ejemplo, luchas de liberación a través de la independencia. Y así entonces las variables es una forma de nosotros poder lograr esta situación de la comparación. Y así entonces tener clarísimas y agrupadas las semejanzas y similitudes. Vamos al punto número 4, que es cuando nos somos capaces de relacionar. Ya que observamos, ya que describimos y comparamos, el siguiente paso, ¿verdad?, sería la relación. Y entonces es cuando nosotros debemos conectar, vincular o establecer nexos entre los datos de la información que tenemos acerca de los objetos.
no solamente compares de características como en la comparación, sino sobre cualquier tipo de asociación. Y entonces es un paso más, digamos, de la comparación, porque entonces cuando tenemos la comparación, el siguiente paso es encontrar qué relación hay entre algunos objetos, o cuál es la situación que podríamos nosotros comparar, o qué relación tiene entre uno y otro objeto, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la independencia de nuestro país, continuando con el mismo tema de ejemplo, pues cuál fue la relación entre los sucesos que se dieron antes y después. Presentamos aquí algunos tipos de relación. Por supuesto, tendríamos que decir que la comparación a través de semejanzas y similitudes y así encontrar la relación. También podríamos hablar de otro tipo de relación que es la relación espacial, ¿no? Que tiene que ver con objetos, sucesos entre sí, sobre todo en el espacio físico, ¿sale? Aquí podríamos estar hablando, por ejemplo, de lugares territoriales, geográficos. También podríamos tener esta cuestión de una relación temporal que tiene que ver, por supuesto, con el orden de sucesos en el tiempo. Y así entonces tener una relación de un objeto como fue dándole vida a otro. Y así podríamos tener incluso en el inciso D, como dice, el de causa y efecto. Cómo un elemento produce cambios en el otro. ¿Qué relación tuvo, por ejemplo, la cuestión de la independencia de Estados Unidos con la independencia de México? Hubo una relación, por supuesto, porque al final ese elemento, en este caso la independencia de Estados Unidos, pues va a motivar a que se independice nuestro país. Nuestros vecinos al independizarse, pues van a provocar incluso que otros países comiencen a tener la idea de vivir independientes de su dominio de monarquías, pues. Y el quinto y último sería este proceso de la identificación de características esenciales. Y entonces es esencial una característica si después de observar que se repite en varios objetos y es generalizable a un conjunto de clase de objetos, situaciones o fenómenos. Y entonces la identificación de características esenciales, en pocas palabras, la vamos a encontrar en las semejanzas. Cuando vemos que entonces una fórmula matemática tiene esta posibilidad de aplicar a cualquier situación, entonces estamos de cierta manera encontrando esta situación de semejanzas. Y entonces cuando se convierten en ideas universales, cuando algo se puede aplicar de manera universal, porque 2 más 2 es 4 aquí en México, en Japón o en China, estamos identificando las características esenciales de la suma de 2 más 2, porque es una idea universal y entonces se va a volver semejante ante cualquier situación. Y bueno, con esto terminamos la presentación. Por supuesto, agradecemos muchísimo su atención y estamos entonces viéndonos y escuchándonos próximamente. Chao.